¿Alguna vez has tenido la sensación de que algo invisible guía tus decisiones? Como si cada acción, cada anhelo, cada impulso emergiera de un lugar oculto de tu mente más allá de tu control. Carl Jung afirmó: la libido no es meramente energía sexual, sino una fuerza creadora que atraviesa toda la psique humana. Existe algo profundo, primitivo, que no busca consentimiento ni ofrece justificaciones, algo que permanece presente incluso cuando no lo ves. Carl Jung lo llamó el inconsciente, pero esa no es ni de lejos la parte más perturbadora. Lo que realmente inquieta es aquello que ese inconsciente esconde. Existe una fuerza primitiva y silenciosa que recorre tu historia personal como una vena oculta bajo la piel. Música. No la nombras, no la encaras directamente, pero está ahí, influyendo en tus pensamientos, moldeando tus reacciones, alimentando tus obsesiones. Esa fuerza se llama sexo. Y no estoy hablando solo del acto físico, del placer o incluso del deseo. Estoy hablando del sexo como símbolo, como impulso psíquico, como el engranaje silencioso detrás de casi todo lo que haces, aunque jures que no. Piensa en ello. ¿Por qué te vistes de la manera en que te vistes? ¿Por qué eliges cada palabra con tanto cuidado al hablar con ciertas personas? ¿Por qué trabajas tanto para ser admirado, validado, aceptado? ¿Y por qué cuando estás solo sientes un vacío que no sabes explicar? Porque detrás de todo eso existe una necesidad más antigua que tú. La necesidad de ser deseado, de pertenecer, de no ser invisible. Y esa necesidad, si no la comprendes, si no tienes el coraje de confrontarla, comenzará a consumirte por dentro silenciosamente. Es aquí donde entra en escena, porque él no hablaba sobre sexo de la misma forma en que la sociedad suele hablar. Para él, el sexo era un arquetipo, una fuerza psíquica de tal potencia e influencia que si no es reconocida, acaba convirtiéndose en sombra. Y esa sombra comienza a guiar tus elecciones, a alimentar tus miedos, a moldear tus relaciones e incluso a invadir tus sueños. Te hace creer que tienes el control mientras te susurra cada paso que das. Para el sexo no es un tabú, es una llave, una puerta que lleva hasta quién realmente eres. Pero atravesarla exige algo que pocos tienen el coraje de hacer. Encarar tus impulsos más incómodos, tus deseos más inconfesables, tus máscaras mejor construidas. Porque aquí hay una verdad cruda. La mayoría de las personas vive creyendo ser alguien que en realidad no es. Son el resultado de sus impulsos no reconocidos, y cuanto más intentan negar esto, más prisioneras se vuelven. Piensa bien, y si todo aquello que consideras tus objetivos, tus hábitos, tus relaciones, estuviera impregnado por un deseo sexual mal comprendido, mal administrado, reprimido hasta pudrirse las profundidades del inconsciente, y si esa represión no te fortaleciera, sino que te debilitara, volviéndote más vulnerable y fácilmente manipulable. Y si aquello que llamas moralidad, prudencia o razón fuera para algo que aún está gritando por libertad. No te confundas, no estamos hablando de pornografía, escándalos o sensacionalismo. Estamos hablando de algo mucho más peligroso, de cómo una sociedad entera construyó su sistema de valores negando una verdad biológica y psíquica que sigue pulsando implacable bajo la superficie. El impulso sexual no desaparece cuando se ignora, solo cambia de forma. Se convierte en ansiedad, en ira, en frustración, en adicción, en control, en aprobación, en éxito vacío, en relaciones rotas, en soledad crónica, en insatisfacción constante. Y si no percibes esto, es porque no quieres percibirlo, porque reconocer esa verdad
es admitir que no estás completamente en control, que existe una parte tuya enterrada tan hondo, con tanto celo, que ya ni siquiera recuerdas que está ahí. Y si te dijera que tus gustos, pasiones y miedos están profundamente moldeados por ese impulso, que incluso tus convicciones más sólidas pueden no ser más que racionalizaciones creadas para evitar la confrontación con esa verdad incómoda. Cuando Jung hablaba sobre ánima y animus, no lo hacía desde un academicismo frío o distante. Hablaba basándose en la experiencia directa tras observar repetidamente cómo incluso las personas más estructuradas, correctas y brillantes se hundían en crisis existenciales que en el fondo tenían el mismo origen: la desconexión de su dimensión sexual más profunda. ¿Alguna vez has notado cómo las decisiones más importantes de tu vida suelen venir acompañadas de una tensión inexplicable? ¿Cómo una simple mirada puede afectarte más que un discurso entero? Como el deseo, no el amor, el deseo puede llevarte a traer tus valores, tus planes e incluso a ti mismo. Esa es la fuerza de la que estamos hablando. Y no puede ser domada con frases bonitas o por la represión. Solo hay dos opciones: comprenderla e integrarla, o ser consumido por ella. Este no es un video sobre sexo, es sobre control verdadero, sobre el hilo invisible que conduce a la civilización mientras ésta finge haberlo superado. Y tú, que estás viendo esto ahora, te enfrentas a dos caminos: seguir creyendo que eres libre o empezar a buscar lo que es real. Pero atención, lo que encontrarás quizás no te guste, pero será real, brutalmente real. Y es ahora cuando entramos en el mundo de Carl Jung, porque entender lo que él descubrió no solo puede liberarte, puede transformar completamente la forma en que ves todo, absolutamente todo. ¿Estás listo? Porque esto dolerá, pero también te despertará. La primera cosa que necesitas entender es simple, pero profunda. Tu mente no es una entidad unificada. No eres una sola cosa. Dentro de ti coexisten múltiples fuerzas, deseos, traumas, ideales, máscaras. Jung llamó a esta compleja totalidad el self, una psique entera que rara vez logramos integrar por completo. Y entre esas fuerzas, una de las más intensas es aquello que él llamó líbido. Pero no estamos hablando de la libido freudiana limitada al impulso carnal. Jung fue mucho más allá. Para él, la libido es una energía psíquica universal. Es impulso creativo y también destructivo. Es la base invisible sobre la cual tu personalidad se construye. Y sí, involucra sexualidad, pero no se resume a ello. Se trata sobre todo de transformación. Es aquí donde muchos se pierden. Creen que negar el sexo es controlarlo, que reprimir es superar, que esconder es señal de madurez. Pero lo que realmente sucede es lo contrario. Se fragmentan, dividen su identidad en partes, separan lo que sienten de lo que muestran, y esa excisión los transforma en marionetas de sí mismos. Porque lo que se reprime no desaparece, solo se esconde. Y allí, en la sombra, comienza a moverse como una bestia encadenada. Silenciosa, sí, pero cada vez más fuerte. ¿Alguna vez te has preguntado por qué sigues cometiendo los mismos errores en tus relaciones? ¿Por qué atraes a las mismas personas, los mismos conflictos, las mismas decepciones? No es coincidencia. Es repetición inconsciente. Es la libido actuando desde la sombra, buscando resolver lo que no quieres ver, buscando equilibrio a través del caos. Jung advirtió repetidamente: lo que no haces consciente se convierte en tu destino, y eso incluye tus impulsos sexuales. Lo que no entiendes sobre ti mismo te controla. Lo que niegas en ti mismo te posee. Ahora, presta atención porque esto es fundamental. El deseo sexual reprimido no afecta solo tu vida íntima,
se infiltra en tu espiritualidad, tu creatividad, incluso en tu sentido de propósito. ¿Por qué? Porque cuando esa energía no es canalizada conscientemente, se distorsiona, se transforma en obsesión por el control, en compulsión para alcanzar objetivos que no entiendes, en búsqueda desesperada de reconocimiento, en necesidad crónica de validación. Miras a tu alrededor y todos parecen estar persiguiendo algo: éxito, fama, pareja, dinero, poder. Pero detrás de todo eso, frecuentemente hay el mismo vacío, una desconexión brutal de tu auténtica dimensión sexual. Y esta no es una crítica moral ni una condena religiosa, es una observación clínica. Jung vio esto en cientos de pacientes, personas educadas, sofisticadas, conscientes, pero rotas por dentro, perdidas, fragmentadas, impotentes ante una fuerza que no sabían nombrar. Muchos venían en busca de respuestas espirituales, filosóficas, existenciales, y Jung, con aterradora claridad, los llevaba a mirar exactamente donde no querían mirar, hacia el deseo que venían negando durante años. Porque el deseo, cuando no es aceptado, se distorsiona, se infiltra en tus pensamientos, se desliza en tus decisiones y lentamente te transforma en un personaje. Sí, un personaje, una máscara. Porque aquí hay otra gran verdad que nadie quiere aceptar. La mayoría de las personas no es ella misma. Son una versión controlada, editada, cuidadosamente moldeada para evitar el rechazo, para cumplir expectativas, para mantener el orden. Detrás de esa máscara, el inconsciente está en llamas, y uno de los mayores impulsos que lleva es el Eros, el dios griego del amor y la pasión, aquella energía que busca conexión, creación y crecimiento. ¿Alguna vez te has parado a pensar qué sucede cuando esa energía se reprime por mucho tiempo? Comienza a sabotarte. Afecta tu trabajo, tus relaciones e incluso tu salud mental. No es posible ignorar una parte tan profunda de uno mismo sin que ello traiga consecuencias. Jung fue claro: toda energía no expresada se transforma en neurosis, y hoy eso es visible en todas partes. Personas brillantes, talentosas, con recursos, pero aún atrapadas, capturadas en ciclos de ansiedad, dependencia emocional y vacío existencial. Y nadie se atreve a señalar el verdadero origen de esto. Una desconexión profunda de la energía sexual, que no es vulgar, sino esencial. Hasta aquí solo has arañado la superficie de lo que Carl Jung reveló sobre el poder del deseo. Pero el verdadero secreto, aquel que separa a los curiosos de los que realmente transforman sus vidas, aún está por venir. Si realmente quieres desatar esa fuerza bruta y no perder el clímax de esta revelación, no dudes. Suscríbete a este canal. Solo quien se compromete de verdad desvela el poder completo. Sigue viendo para descubrir cómo tu deseo se convierte en tu mayor arma. La elección es tuya: quedarte en la mediocridad o dominar. Aquí entra otra verdad incómoda. La energía sexual no existe solo para el placer. Es una herramienta de autoconocimiento, de transformación interior. Es la materia prima con la que puedes reconstruirte a ti mismo si sabes cómo usarla. El problema es que nadie nos enseña esto. Nos enseñan a temerla, a esconderla, a silenciarla. Y así generaciones enteras crecen mutiladas con la mitad de su psique adormecida, con un deseo que no desaparece, pero se disfraza. Se disfraza de ambición, de romanticismo, de falsa espiritualidad, pero en el fondo sigue ahí clamando por ser integrado. Ahora te hago una pregunta que no puedes responder a la ligera. ¿Cuántas de tus decisiones más importantes fueron guiadas por el deseo de ser deseado? ¿Cuántas veces te moldeaste para atraer atención, aunque eso te alejara de quien realmente eres? ¿Cuántas veces sacrificaste tu autenticidad por un momento de validación? Si tienes el coraje de ser honesto contigo mismo, percibirás algo perturbador. Tu vida, en muchos aspectos, no es enteramente tuya. Pertenece al deseo no reconocido, aquello que Jung llamó inconsciente colectivo, que en este caso actúa como un molde sexual cultural, un conjunto de imágenes,
roles y expectativas que todos absorbemos sin percibir. Este molde en realidad es más fuerte de lo que imaginas. Te dice cómo debes desear, a quién, cuándo y cuánto. Define lo que es atractivo, lo que es normal, lo que es excesivo. Y si no encajas, te sientes roto. Pero lo más peligroso es esto. Cuanto más intentas encajar, más te distancias de tu verdad interior. Y es justamente ahí donde aparece el síntoma. Jung también dijo que los síntomas son en realidad intentos del alma de curarse. Ansiedad, depresión, insomnio, angustia existencial no son el problema en sí. Son el grito de algo dentro de ti, algo que ha estado aprisionado durante años. Y si ese grito es tu energía sexual no integrada, no la energía de una noche, ni el deseo superficial, sino el eros profundo, aquel que te conecta a tu creatividad, pasión y poder personal. Ese eros que Jung asoció al proceso de individuación, a la alquimia interior, a la jornada hacia el verdadero self y no al personaje social que has construido. ¿Y sabes cuál es la primera etapa de esa jornada? Reconocer que no eres verdaderamente libre. Tus cadenas no están en el sistema, en la sociedad o incluso en tu historia. Están en tu inconsciente, en tu sombra, en ese rincón donde tu sexualidad fue exiliada, distorsionada y escondida a lo largo de toda tu vida. Hasta que vayas allí, seguirás buscando fuera lo que está dentro. Seguirás creyendo que necesitas amor, éxito, reconocimiento, cuando en realidad todo lo que necesitas es reconectarte con la fuente, esa energía primordial brutal y poderosa que siempre ha estado dentro de ti, incluso antes de tener un nombre. Sexo, sí, pero no como los anuncios, películas o algoritmos lo interpretan. Sí, como Jung lo veía, como la puerta más honesta hacia quien realmente eres. La pregunta que queda, sin embargo, es simple, pero devastadora. ¿Vas a seguir viviendo como si esa puerta no existiera? Si decides abrirla, prepárate. Nada será como antes. Aquí la distorsión va aún más profundo. La mayoría de las personas no solo ignora esa energía profunda, sino que la proyecta hacia afuera. Jung ya nos advertía, todo lo que no hacemos consciente acaba siendo proyectado. ¿Y qué significa eso? Que gran parte de lo que criticas, deseas o rechazas en los demás, en realidad reside dentro de ti. Tu propia sombra grita a través de los rostros ajenos y una de las mayores fuentes de proyección es el deseo sexual reprimido. Es de esta forma que surgen las relaciones caóticas, las dependencias emocionales, las idealizaciones enfermizas. No amas al otro, amas lo que proyectas sobre él. Amas la parte de ti mismo que no sabes cómo integrar. Fíjate bien cuando alguien te fascina, cuando sientes una atracción inexplicable, casi mística, no estás viendo a esa persona de manera clara. Estás viendo un reflejo del eros que llevas dentro y que aún no te has atrevido a tocar. Esa es la trampa. No es el otro a quien amas. Te enamoras de lo que esa persona despierta en ti. ¿Y qué sucede cuando esa energía es tan poderosa que te desestabiliza? La persigues como un adicto, no por amor, sino por necesidad, sin darte cuenta de que esa persona se convierte en tu acceso inconsciente a tu propio poder interior. Pero como no ves las cosas de esta manera, lo llamas destino. Lo llamas tu otra mitad, lo llamas alma gemela, y así te pierdes en una narrativa que justifica el apego, la obsesión y el vacío. Todo porque aún no sabes que lo que estás buscando en realidad está dentro de ti. Jung observó esto repetidas veces. Hombres proyectando su ánima en las mujeres, mujeres proyectando su ánimus en los hombres. Estos no son solo términos filosóficos o poéticos, son reflejos reales de la psique humana, partes de nosotros que están incompletas. Y cada vez que alguien entra en tu vida y rompe tus certezas, es porque está tocando una de esas partes no integradas. ¿Y qué hace la mayoría ante esta atracción avasalladora? Corre hacia ella, se aferra, se obsesiona o por el contrario, huye tomada por el miedo.
Porque el verdadero eros no es algo cómodo. Te desarma, te desnuda, te fuerza a verte sin los filtros que creaste para protegerte. Y eso es algo que no todos están preparados para encarar. Ahora vamos más profundo. ¿Por qué esa energía tiene tanto poder sobre ti? Porque logra alterar tu sistema nervioso, tu juicio, incluso tu identidad. La respuesta va más allá de la biología. Se conecta con mitos, símbolos, arquetipos. En diversas culturas, a lo largo de milenios, el sexo fue representado como algo sagrado y peligroso simultáneamente. Y no es por casualidad. El acto sexual es el único momento en que el ego desaparece, donde el control se pierde, donde lo primitivo, lo divino y lo animal se manifiestan. Por eso las religiones intentaron controlar esa fuerza. Sabían que quien controla el sexo, controla al individuo. Y si no controlas tu relación con esa energía, alguien lo hará. Y aquí viene la parte más perturbadora. No necesitas practicar sexo para que el sexo controle tu vida. Puedes ser célibe, ya sea por elección o por circunstancias, y aún así ser completamente dominado por esa energía si no sabes cómo integrarla. Porque el eros no depende de lo físico para manifestarse. Se revela en tus fantasías, inseguridades, creatividad bloqueada, en la manera en que amas o odias. Está en la forma en que compites, te destacas, te relacionas con el poder, con el dinero, con el arte. El eros reprimido encuentra cualquier resquicio para infiltrarse. Si no puede expresarse directamente, se camufla de envidia, orgullo o una necesidad compulsiva de destacarse. Incluso puede disfrazarse de autosabotaje, porque sí, incluso autosabotearse puede ser una forma inconsciente de castigo por no permitirse vivir conforme a sus deseos reales. Jung advirtió: lo que no se transforma, se repite. El deseo reprimido no desaparece, se convierte en compulsión, patrones que se arrastran por generaciones. ¿Cuántos conflictos familiares, cuántas tragedias personales nacen de la sexualidad reprimida, distorsionada o no expresada? Piensa en ello. Parejas que se destruyen, hijos que cargan culpas no dichas, secretos enterrados bajo sonrisas falsas y matrimonios que se convierten en tumbas vivas. Todo esto sucede porque nadie habla de ello, porque nadie quiere mirar el verdadero origen. El inconsciente no negocia, no razona, simplemente se expresa. Y si no le das un canal consciente, encuentra otras formas de manifestarse. A veces surge como una neurosis, otras como sueños perturbadores o incluso como una pasión súbita. En algunos casos se presenta como una sombra tan profunda que ni siquiera la percibes, pero moldea todas tus acciones. Por eso Jung insistía tanto en la integración. No basta con intentar controlar el deseo. Es necesario escucharlo y entender lo que está tratando de comunicarte, pues dentro de esa energía reside una clave evolutiva. El eros, cuando no es pervertido, es una fuerza creativa inmensa. Aquí hay algo inesperado. Grandes ideas, obras transformadoras, momentos de evolución personal, frecuentemente nacen de la transmutación del deseo. Jung relacionaba esto con el proceso alquímico. El plomo se transforma en oro, el instinto se convierte en propósito, la pasión se convierte en conciencia. Pero para que esto suceda, necesitas tener el coraje de mirar hacia adentro, de enfrentar tus sombras sin huir. Es hora de dejar de culpar al mundo por lo que no fuiste capaz de integrar en ti mismo. En el fondo, ¿qué es lo que realmente temes del deseo? ¿El rechazo? ¿El juicio? O quizás lo que realmente te asusta es la idea de que, al permitirte desear de verdad, toda tu vida tal como la conoces se desmoronaría. Tal vez percibas que a menudo tus elecciones estuvieron envueltas en la mediocridad, una forma de evitar confrontar el fuego interior que arde en ti. Tal vez el mayor miedo no sea perder el control, sino darte cuenta de que nunca lo tuviste, que lo que siempre llamaste fuerza de voluntad
no era más que una reacción en cadena de impulsos que nunca supiste cómo comprender. Y cuando empiezas a ver esto, te vuelves libre. No libre de la manera superficial que muchos piensan, sino de forma profunda. Ahora eres capaz de tomar decisiones conscientes, mirar directamente a tu Eros y decir: sé que estás aquí, ya no necesito disfrazarte, puedo caminar a tu lado. Esta transformación lo cambia todo. Altera la forma en que trabajas, cómo amas, cómo creas e incluso cómo te ves en el espejo, porque finalmente dejas de luchar contra ti mismo. Pero es importante tener en cuenta, la libertad tiene un precio. Al integrar tu Eros ya no puedes culpar a los demás. Ya no puedes refugiarte en esto me pasó a mí o ellos me hicieron esto. Es necesario asumir que muchas veces fuiste tú quien construyó tu propia jaula, que fue tu represión la que te hizo prisionero. Y eso es difícil de aceptar porque vivimos en una cultura que idealiza a la víctima y celebra el dolor no como una fase, sino como una identidad. Romper con esto exige una muerte simbólica, un desprendimiento de la versión de uno mismo creada para complacer, para ser aceptado, para encajar. Y eso duele, pues hay heridas que no pueden ser curadas sin antes destruir la versión de uno mismo que las generó. Y tu relación con el deseo es una de esas heridas. Ahora imagina por un momento que hubieras sabido todo esto antes, que desde la infancia te hubieran enseñado que tu energía sexual no es un problema, sino una brújula, que no necesitarías esconder tu Eros, sino aprender a escucharlo, canalizarlo y transformarlo en arte, acción y significado. ¿Qué tipo de persona serías hoy? ¿Qué vida estarías viviendo? Aunque no podemos cambiar el pasado, tienes el poder de elegir a partir de ahora si seguirás ignorando esa parte de ti mismo o si permitirás que te transforme. Y lo más impresionante es que cuando integras tu Eros deja de controlarte. Ya no será necesario buscar validación incesante, caer en juegos de poder o quedar atrapado en ciclos de ansiedad relacional. Porque cuando el Ero consciente se transforma en luz, una luz que, aunque a veces incómoda, también es curativa, creativa y expansiva. Una luz que no solo revela quién eres, sino quién podría ser. Entonces, la próxima vez que te sientas dominado por una atracción inexplicable, tomado por un deseo que no entiendes o paralizado por una imagen, persona o sensación, no huyas, no juzgues, no disfraces. Pregúntate qué parte de mí se está manifestando ahora. ¿Qué necesita ser visto? ¿Qué está tratando de liberarse? Porque quizás ese deseo no sea el problema, quizás sea la puerta y tú vas a abrirla. Y justo cuando crees haber comprendido todo, surge la trampa final, la más astuta, aquella que aprisiona a millones sin que lo perciban. Porque una vez que haces tu Eros consciente, comienzas a ver su poder e integrarlo. Nace el ego espiritual, la persona iluminada, la voz interna que susurra. Has trascendido el deseo, ya no te controla, pero atención, esto también es una ilusión, una nueva máscara. El Eros no es algo a ser trascendido, debe ser habitado, no se supera, se honra. Si crees estar por encima de él, entonces aún no lo has comprendido totalmente. Y aquí está la parte más delicada. El verdadero trabajo no consiste en solo despertar al deseo, sino en caminar con él, sin transformarlo en una identidad, sin apegarse a él, sin adorarlo o usarlo como un nuevo disfraz. Eros no es enemigo ni un dios, es una parte de ti, un fragmento del fuego que arde dentro de ti y como todo fuego puede iluminar o consumir. La diferencia está en cómo lo reconoces o lo niegas. Mira a tu alrededor. Todos parecen estar persiguiendo algo. Dinero, fama, un cuerpo perfecto, la pareja ideal. Pero, ¿y si todo eso no fuera más que un ritual inconsciente? Un intento de reconectarse con el Eros perdido. ¿Y si el verdadero camino no fuera acumular más,
sino mirar hacia adentro y descubrir qué parte de ti fue silenciada a lo largo del tiempo. Cuando aprendiste a comportarte, a moldearte para encajar, la sociedad quiere que seas domesticado, quiere que seas predecible, controlado, desconectado de tu deseo más profundo, porque sabe que alguien que se ha reconciliado con su héroe no puede ser fácilmente manipulado. No compra narrativas vacías, no necesita aprobación externa para sentirse completo. Una persona así es libre, y eso para muchos es aterrador, porque alguien libre no solo se libera, sino que también desafía a todos a su alrededor a despertar, a cuestionar sus propias prisiones. Y esa presencia, esa libertad, es peligrosa, no porque perjudique, sino porque expone cuán dormidos aún están los demás. Hemos llegado al final de este viaje, o quizás al comienzo, dependiendo de cómo lo veas. Lo que has oído hoy no son respuestas definitivas, sino detonantes, grietas, preguntas que pueden acecharte durante días. Y eso, créeme, es una buena señal. Significa que algo se ha movido dentro de ti. Lo que estaba reprimido está ahora comenzando a tener un nombre, una forma, una voz. Quizás ahora empieces a percibir cosas, recuerdos de momentos en que negaste tu deseo por miedo, patrones que antes pasaban desapercibidos. Quizás ya no puedas mirar a ciertas personas o incluso a ti mismo de la misma manera. Y eso, amigo mío, es una buena señal. Solo lo que se ve con brutal honestidad tiene la oportunidad de transformarse. Pero antes de terminar, quiero que hagas algo importante. Si has llegado hasta aquí no fue por casualidad. Comenta abajo, dominando el Eros. No lo hagas por mí, hazlo por ti. Escribir, afirmar, reconocer en voz alta es un acto de poder. Es el primer paso para dejar de vivir en la negación y empezar a vivir en la verdad. Y si este video tocó algo profundo dentro de ti, moviendo incluso una piedra del muro que construiste alrededor de tu deseo, suscríbete. Este canal no está aquí para entretenerte, está aquí para desafiarte, para sacudirte, para mostrarte lo que nadie quiere que veas. Por lo tanto, si tienes la osadía de encarar aquello que la mayoría prefiere ocultar, si estás exhausto de respuestas superficiales, si deseas comprender de hecho los mecanismos de tu mente, y principalmente si estás dispuesto a dejar de engañarte, ven conmigo. Estoy partiendo ahora, pero antes escucha con atención, apaga la pantalla, cierra los ojos y en silencio hazte una pregunta. ¿Qué parte de ti ha sido rechazada durante todo este tiempo? Respira profundamente y escucha lo que el silencio tiene que decir, porque a veces lo que más clama dentro de nosotros es justamente aquello que evitamos oír. Hasta el próximo video, o quién sabe, hasta el encuentro con tu propia sombra. M.